Buenas noches, bienvenidos. ¿Se nota que hace frío acá? Buenas noches, Silvia, Guillermo. Juinjao. Buenas noches, buenas noches. Hoy parece que ha sido el día más frío en Paraguay en el último año. Y se esperan próximos días también bastante fríos. Pero parece que hay una leve suba de temperatura. Como le dijo el maestro al discípulo. Cuando el discípulo en verano tenía calor y decía: maestro, tengo mucho calor. Y entonces el maestro le decía: vete a un lugar donde no haya calor. Y en invierno, maestro, tengo mucho frío. Entonces el maestro le dijo: vete a un lugar donde no haga frío. Entonces el discípulo le dice: me dices que me vaya a un lugar donde no haga calor o a un lugar donde no haga frío. ¿Dónde es el lugar, maestro? ¿Cómo puedo hacer? Entonces el maestro le dijo: hazte uno con el frío cuando sientas frío, y hazte uno con el calor cuando sientas calor. Bien, mientras esperamos unos minutos, un minuto más. Namu Myoho Renge Kyo, 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 Namu Myoho Renge Kyo. Muy bien. Es la hora. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Bienvenidos a nuestras clases, nuestras charlas Dharma sobre los fundamentos del budismo que estamos viendo en los últimos tiempos, el budismo del Sutra del Loto. Siguiendo para eso un librito, Semillas de Loto, la esencia del budismo de Nichiren, una escuela característica del Sutra del Loto, así como la Tendai, de la cual
surgió el monje Nichiren en el siglo XIII y luego él retornó a lo que consideraba eran las intenciones finales, últimas del Buda Shakyamuni, que era retornar al Sutra del Loto, pero de una manera que fuera simple para toda la gente, para lo cual impuso la práctica de la recitación del título del Sutra del Loto, o sea, Namu Myoho Renge Kyo, que quiere decir, en resumen, honrado sea el Sutra del Loto. Pero él, en este título del Sutra del Loto, él no solo implica el título, sino que dice que el título en sí contiene todo los 28 capítulos del Sutra del Loto. O sea, todo el conocimiento, todos los méritos, todas las intenciones del Buda están contenidas en el Sutra, y en su título, el Myoho Renge Kyo, que es el título del Sutra del Loto, están contenidos todo lo que está dentro del Sutra del Loto. Por lo tanto, cuando recitamos Namu Myoho Renge Kyo, nos hacemos uno con las intenciones del Buda y corporificamos los méritos del Sutra del Loto, ¿no? Lo cual, no sé si ustedes conocen que, bueno, se usa en budismo la palabra mérito, en resumen es algo así como buen karma. Las buenas acciones generan méritos, o son méritos, son buenos méritos, son buen karma, ¿no? Entonces, eso es favorable hacia nuestra realización, favorable hacia nuestro mejor karma para tener mejores circunstancias en todo. Y bueno, ahora nosotros no somos una escuela de Nichiren, somos una escuela Zen, pero aceptamos el Sutra del Loto, como muchos de los grandes maestros de la escuela Zen, como el rey de los sutras, y, o sea, el sutra principal, y nos hacemos unos en este caso con las escuelas del Sutra del Loto, que lo consideran como la enseñanza final e intención final, contiene todas esas intenciones. Y agregamos a Xi Huihao, problemas de conexión, ¿sí? No hay problemas, puede escuchar después en caso de que no pueda completar ahora. El asunto es que nosotros, siendo una escuela Zen, podemos tomar el Sutra del Loto y verlo desde nuestra perspectiva Zen, ¿no? Y leemos entonces, nuestro tema de hoy es la práctica del budismo de Nichiren, que es la práctica del budismo del Sutra del Loto para nosotros, ¿no? Una perspectiva, un abordaje desde el Zen de la comunidad budista Luz del Dharma hacia el budismo de Nichiren en particular. Entonces voy a ir leyendo este librito, que es un librito que, como he comentado en ocasiones anteriores, lo preparó el reverendo Ryu McCormick de los Estados Unidos, del Templo San José en San Francisco. Y contiene, bueno, lo esencial. Está en inglés, pero si alguien quiere yo le puedo pasar el dato de dónde conseguirlo o ordenarlo. Quizás pueden hacer el envío para los interesados. Entonces este librito, Lotus Seeds o Semillas de Loto, para el budismo del Sutra del Loto. Entonces voy a ir leyendo y comentando. Para practicar los 3 grandes dharmas secretos y la recomendación del Sutra del Loto de mantener, leer, recitar, copiar y propagar, o sea, exponer el Sutra del Loto, Nichiren regularmente, o sea, recomendó regularmente recitar selecciones, partes del Sutra del Loto y recitar el Odaimoku al principio y al final del día en la presencia del Gohonzon. Gohonzon es un objeto de devoción.
usualmente en Nichiren, en el budismo de Nichiren, se hace en la forma de un mandala caligráfico. Nosotros tenemos las dos opciones también. El mandala caligráfico y la estatua de Buda, Shakyamuni. O sea, frente a estos objetos de devoción, recitamos partes. Eso es lo que hacemos en la liturgia, que hacemos la práctica los domingos. Lo recomendado es hacer una al inicio del día y otra al final del día. Una, la de la mañana, para prepararnos a las actividades diarias, y la final como agradecimiento y revisión de lo que hicimos durante el día. Al hacer esta práctica, nos recordamos a nosotros mismos que el Buda eterno Shakyamuni, que es el espejo viviente de nuestra propia naturaleza de Buda, está continuamente transfiriendo el Dharma a nosotros, transfiriéndonos el Dharma, de manera que nosotros podamos despertar a la verdad, con mayúsculas, en cada momento. Siguiendo con fe esta enseñanza y práctica, los budistas del Sutra del Loto son, acá dice budistas de Nichiren, pero yo, para darle nuestro abordaje desde nuestras perspectivas y no hacerlo solamente desde una perspectiva de los budistas, los nichirenistas, digamos, voy a decir budistas del Sutra del Loto. Son o tienen la posibilidad de hacer la causa que les permite manifestar la perfecta sabiduría y la gran compasión del Buda en todas circunstancias, haciendo estas prácticas. Entonces, en esta manifestación de sabiduría y compasión, se manifiesta esta manifestación les permite transformar, nos permite transformar no solo nuestras propias vidas, sino incluso las vidas de otros. De manera tal que este mundo pueda cesar de ser un mundo de sufrimiento y convertirse en una tierra pura de paz y tranquilidad. La práctica primaria del budismo del Sutra del Loto es la recitación de Namu Myoho Renge Kyo. Al recitar el Odaimoku, estamos abrazando, sosteniendo, guardando la esencia espiritual del Sutra del Loto, que es la esencia espiritual de la enseñanza del Buda. Al recitar el Odaimoku, o sea, Namu Myoho Renge Kyo, nosotros nos hacemos uno con el Buda eterno Shakyamuni en sostener, guardar, abrazar el maravilloso Dharma. Esta es la causa más importante que podemos hacer. ¿Por qué decimos causa? Porque, como sabemos, budismo referimos todo a la ley de causa y efecto, el origen condicionado, el karma, todo es ley de causa y efecto. Entonces, ¿cuál es la causa más importante, más fuerte, más poderosa que podemos realizar? Es hacernos uno con la intención del Buda a través de la recitación del título del Sutra del Loto. Así como un campo fértil tiene la capacidad de producir una cosecha, una hermosa cosecha, digamos, de frutos y vegetales, si las semillas correctas son plantadas en ella, estamos hablando del campo, nosotros tenemos la capacidad de manifestar la sabiduría y la compasión del Buda si la semilla de la budeidad es plantada en nuestras vidas. Nuestra naturaleza de Buda es como el campo fértil que espera la semilla.
y Namu Myoho Renge Kyo es la semilla. Todas las cualidades iluminadas y los méritos brotan de esa semilla que nosotros recibimos a través de nuestra fe en el Sutra del Loto. Acá interviene la palabra fe o confianza. Y por eso es que recitar Namu Myoho Renge Kyo, o sea, me devociono a mí mismo al Sutra de la Flor de Loto del Dharma maravilloso, al recitar eso, ese es el título, esta es la causa primaria, la práctica primaria del budismo del Sutra del Loto. Y además de la práctica primaria, la práctica diaria incluye la práctica auxiliar de recitar partes del capítulo 2 y el capítulo 16 del Sutra del Loto. Es lo que tenemos en nuestra liturgia. De esta manera somos capaces de mantener las enseñanzas esenciales del Sutra del Loto frescas en nuestras mentes y corazones. De manera que nosotros podemos beneficiarnos de su profundo significado y compartir esas enseñanzas también con otros. El segundo capítulo se llama Medios Hábiles, que en japonés se dice joven, con H, joven. Ese es el núcleo de la sección teórica del Sutra del Loto, que enseña el vehículo único. Esta primera parte de este capítulo se recita porque contiene la enseñanza de los 10 factores, que es el piso común para el mundo de la gente ordinaria y el mundo de la budeidad. Los 10 factores también forman la base para la teoría de Ichinen Sansen. Ichinen Sansen, si recuerdan, son los 3000 mundos en cada instante, o en cada instante del pensamiento. Los 10 factores, esos que se recitan en el Sutra del Loto, en el capítulo 2, son recitados 3 veces para expresar su conexión con las 3 verdades. Los 10 factores, si no recuerdan, eran apariencia, o sea, es la parte del final de la recitación del segundo capítulo, donde dice Nyose, Sonyose, Shonyose, Innyose, Ennyose, Ka, y así va repitiendo. Ahí es donde dice que todas las cosas se manifiestan y son de acuerdo a su apariencia como tales, naturaleza como tales, entidad como tales, fuerza como tales, influencia como tales, causa interna como tales, causa externa o condición como tales, efecto latente como tales, efecto manifiesto como tales, e igualdad como tales a pesar de sus diferencias. También se traduce como su coherencia, igualdad como tal es su coherencia entre todos, de principio a fin. Estos 10 factores son los 10 factores de la vida, que no existen en forma separada, siempre están presentes los 10, y marcan los 3 primeros, apariencia, naturaleza y entidad, aquello de que está formada la vida, y los siguientes muestran cómo se manifiesta y cómo funciona la vida. Potencia, o sea, el potencial, la influencia que se ejerce con el potencial y cómo funciona en base a causas internas, condiciones o causas externas que generan efectos latentes que eventualmente, ante las condiciones apropiadas, generan el efecto manifiesto en nuestras vidas, ¿no? Así se manifiesta el karma.
y la coherencia de todos, o sea, su igualdad, es la misma igualdad que hay entre las dos caras de una moneda. O sea, son diferentes, pero son no dos, porque no existe la moneda sin las dos caras. No existe una cara sin la otra. Para que una sea lo que es, necesita de la otra. De la misma manera, los 10 factores. Esos 10 factores son la base de la teoría de Ichinen Sansen, los 3000 mundos, que eran los 10 factores, los 10 estados de la vida, la posesión mutua de los 10 estados de la vida, y ahí ya tenemos 10 por 10 por 10, ya tenemos 1000, y los 3 ámbitos, el ámbito de cada vida individual, el ámbito del ambiente y el ámbito de todos los seres vivientes. Cada vida individual es el ámbito de los 5 componentes, ¿no? También eso, son todas, bueno, son todas elaboraciones para justificar teóricamente esta teoría o doctrina de Ichinen Sansen, o los 3000 mundos en cada instante del pensamiento. Dentro de esos 3000 mundos, en los 10 estados de la vida, está el estado de budeidad y está la posesión mutua dentro de cada estado, con lo cual la budeidad también está presente en todos los otros estados. Y estos 3000 posibles mundos en cada instante del pensamiento es lo que da una explicación, una base teórica para explicar por qué cada uno de nosotros tiene la posibilidad de manifestar su estado de budeidad, o sea, de ser un Buda manifiesto. Esa es la teoría a la cual se llega para explicar, para dar una base teórica, digamos, de cómo es posible que todos los seres podamos alcanzar la budeidad o iluminarnos, ¿no? Bueno. Entonces, este segundo capítulo se llama Medios hábiles, joven en japonés, y termina repitiendo 3 veces los 10 factores de la vida. El otro capítulo se llama el 16, es la duración de la vida del Tathagata, o Nyorai Juryo. Nyorai Juryo Hon, decimos en el título, ¿no? Myoho Renge Kyo Nyorai Juryo Hon, quiere decir capítulo 16, duración de la vida del Tathagata, del Sutra del Loto. Y el capítulo 2, decimos Myoho Renge Kyo, el título del Sutra del Loto, Joven Pon Dai Ni, o sea, capítulo 2, medios hábiles. Entonces, el capítulo 16 es el más importante de la segunda parte del Sutra del Loto, que es la parte esencial. En la primera parte, los primeros 14 capítulos son la sección teórica. Y ahí el más importante es el capítulo 2 que recitamos. Luego recitamos el capítulo 16, que es el más importante en la sección esencial del Sutra del Loto. Entonces se llama la duración de la vida del Tathagata. Tathagata quiere decir algo así como el que así llega o el que así se va. Es la esencia de la sección esencial, este capítulo 16 del Sutra del Loto, que revela que el Buda Shakyamuni es realmente el Buda eterno. En este capítulo, la teoría enseñada en la primera mitad del Sutra del Loto, en los primeros 14 capítulos, se manifiesta, viene a la vida, o sea, es como que se hace realidad en términos de la vida eterna del Buda y la forma real en la cual el Buda eterno se hace una parte de nuestras propias vidas a través de nuestra fe en la práctica de Namu Myoho Renge Kyo. O sea que lo que
la primera mitad del Sutra del Loto, los primeros capítulos, cuya esencia es el capítulo 2, se presenta como una teoría. En la segunda mitad, y particularmente en el capítulo 16, se hace realidad, nos muestra cuál es la realidad, cuál es la puesta en realidad, en vida, de toda esa teoría que está en la primera mitad del Sutra del Loto. Entonces, uno puede elegir recitar todo el capítulo 16 completo, o, para hacerlo más breve, solo la parte de los versos de eternidad, o Jigage, que es lo que nosotros recitamos. Esos versos, el Jigage, sumarizan o resumen el capítulo 16. Eso referido a los capítulos. Luego, otra consideración. Las 6 perfecciones o 6 paramitas son una parte, un elemento importante de la práctica budista que también debe ser tenida en cuenta. Desde una perspectiva, ellas, las 6 perfecciones, nos conducen a nosotros hacia la budeidad. Pero desde otra perspectiva, ellas describen la forma de vida de alguien que ha logrado la budeidad. ¿Se entiende? O sea, primero nos ayudan, son como una causa a nuestra búsqueda de la budeidad. Y por otro lado, describen la forma en que se manifiesta a alguien que ha logrado esa budeidad. O sea, que son un efecto de la budeidad. Por eso yo siempre les recuerdo que nosotros tratamos de cultivar la compasión, a pesar de que no es algo que nosotros necesariamente debemos tener a priori. Hay gente que practica y me dice, maestro, yo practico, pero me cuesta mucho practicar, pensar en los demás. Yo en realidad estoy pensando en mis problemas y estoy tratando de solucionar mis problemas. Bueno, la compasión hacia los demás, la práctica para los demás, se cultiva. ¿Y cómo se cultiva esa compasión? ¿Cómo se cultiva? Se cultiva a través de del cultivo de las 6 perfecciones, sobre las que también hemos hablado en su momento, pero si no se recuerdan, empiezan con generosidad, ética, paciencia, esfuerzo o determinación, meditación y sabiduría. Esas son las 6 perfecciones, que son otra forma de presentar el octuple sendero, donde algunas cosas del octuple sendero quedan como implícitas y donde otras cosas que están implícitas en el octuple sendero se ponen de manifiesto, como la generosidad, que no está mencionada en el octuple sendero, sin embargo está implícita. Pero las parámitas, que son un enfoque más de bodhisattva que el octuple sendero, entonces quiere poner explícitamente la acción hacia los demás, en este caso la generosidad. Entonces, el budismo del Sutra del Loto enfatiza la interpretación de que las 6 paramitas representan representan o describen la forma en que se conduce una persona que ha alcanzado la budeidad, y ve nuestra habilidad para corporificar esas 6 perfecciones como el fruto de nuestra práctica de Namu-myoho Renge Kyo. Mientras más nosotros actualizamos nuestra capacidad para la budeidad a través de la práctica de Namu-myoho Renge Kyo, más nosotros fortalecemos las cualidades de las 6 paramitas, o sea, generosidad, ética, paciencia, determinación o entusiasmo, tranquilidad o meditación y sabiduría.
Una forma de ilustrar esto es a través de la analogía de la cima, una cumbre. Así como esa parte superior de cualquier objeto gira en un punto individual, cualquier extremo más alto tiene un punto en el cual es más alto y en ese punto gira, ¿no? O sea, ahí se convierte lo que viene subiendo empieza a bajar. Es un punto máximo. Si lo vemos matemáticamente, es un máximo. Entonces, esa parte superior gira en un punto individual. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Namu Myoho Renge Kyo, esto se convierte en el punto central en el cual nuestras vidas hacen un cambio, giran nuestras vidas. Si el punto en la cima se mantiene firme, entonces la cima no se moverá, no se cambiará y puede continuar en su giro, en su cambio de dirección. Similarmente, si continuamos firmemente la práctica de Namu Myoho Renge Kyo, nuestra vida manifestarán las 6 perfecciones, que describen una forma de vida que es a la vez fuerte y centrada. Las 6 perfecciones también nos ayudan a ser honestos acerca de nuestra práctica. Si nuestra fe en Namu Myoho Renge Kyo no es fuerte y nosotros no nos dedicamos a su práctica y a mantenerlo en nuestros corazones, entonces nuestra vida no reflejará más la forma de vida iluminada de las 6 perfecciones. En lugar de manifestar las buenas cualidades de las 6 perfecciones, nos vamos a encontrar resbalando, cayendo en hábitos negativos y en cualidades como despreocupación, pérdida de integridad, impaciencia, ociosidad, ansiedad y necedad. Mientras que si mantenemos las 6 perfecciones en mente, seremos capaces de honestamente examinarnos a nosotros mismos, reconocer cómo nos hemos desviado desde el mundo de la budeidad hacia los mundos bajos y entonces rededicarnos, al darnos cuenta de eso, nuevamente a la recitación de Namu Myoho Renge Kyo. De esta manera nosotros no dependemos de las 6 perfecciones como la causa para lograr la budeidad, sino que nosotros tenemos fe en Namu Myoho Renge Kyo como la causa primaria, la cual nos permitirá lograr la budeidad y por lo tanto manifestar las 6 perfecciones naturalmente y felizmente. La práctica y satisfacción del budismo del Sutra del Loto comienza con la práctica primaria de recitar Namu Myoho Renge Kyo. La práctica primaria es apoyada por la práctica auxiliar de recitar pasajes del sutra, así como otras dedicaciones, votos y oraciones. Finalmente, aquellos que practican el Sutra del Loto de esta manera se encontrarán a sí mismos empoderados para satisfacer las 6 perfecciones, para beneficiarse a sí mismos y a otros. De esta manera, el verdadero espíritu de las enseñanzas del Buda, que es Namu Myoho Renge Kyo, se manifestará en cada aspecto de nuestras vidas. Bien, desde nuestra mirada zen,
La práctica del Sutra del Loto, la práctica del Namu Myoho Renge Kyo, es uno de los posibles abordajes, uno de los 3 abordajes principales. No sé si recuerdan también que solemos hablar del budismo como lo abordamos desde la comunidad budista Luz del Dharma, como el budismo de las 3 puertas. Las 3 puertas son la puerta de Zazen, la puerta del Daimoku y la puerta del Nianfo. O sea, la puerta del enfoque de la práctica meditativa propiamente dicha del Zen, que a su vez se puede aplicar a muchas otras prácticas, por ejemplo, la práctica de barrer el piso, la práctica de pintar una puerta, la práctica de lavar los platos. Todas esas prácticas Zazen se puede practicar en eso, se puede practicar en hacer tarea por tarea en el jardín, en la huerta. Es una gran cantidad de actividades. Y también se puede enfocar desde Zazen o Suochan en chino, se puede enfocar el abordaje del Daimoku, o sea, Namu Myoho Renge Kyo. Esa práctica de Zazen en Namu Myoho Renge Kyo. Cuando hacemos Namu Myoho Renge Kyo, totalmente fusionados con Namu Myoho Renge Kyo, estamos haciendo Zazen. A su vez, si hacemos Zazen fusionados en Zazen, estamos haciendo Namu Myoho Renge Kyo. Y lo mismo ocurre con el Nianfo. Nianfo es la recitación del nombre, referido a la recitación del nombre del Buda Amida, o sea, la práctica de la tierra pura, de la misma manera. Pero particularmente, como estamos estudiando el budismo del Sutra del Loto, nosotros enfocamos esto desde la práctica de la recitación del nombre. Y totalmente compatible con la práctica Zen. Porque así como es compatible barrer, también lo es compatible toda actividad de la vida, como no va a ser compatible la recitación del título del Sutra del Loto. Entonces, de esa manera, prácticamente estamos terminando ya con el enfoque del budismo del Sutra del Loto. Probablemente en una clase más haremos unos últimos comentarios sobre esto y comenzaremos otro tema para seguir estudiando. Como siempre, también estos videos los voy subiendo al canal de YouTube para que tengan oportunidad, los que no los han podido escuchar, de ver los anteriores y así hacer una hilación un poco más fina. Aunque de última, lo más importante aquí es la práctica, ¿no? El conocimiento da soporte, ¿no? Nos da explicación y puede animarnos, pero no debemos marearnos con el tema del estudio y del conocimiento en sí, porque lo que buscamos es sabiduría más que conocimiento. La sabiduría es ver las cosas como son y eso lo logramos mediante la práctica. Entonces, les recuerdo también el hecho de que nosotros ofrecemos, así como está la práctica de las 3 puertas o los 3 abordajes, también tenemos tres opciones básicamente, que son la gente que le interesa el budismo o practica otro tipo de budismo y quiere conocer la parte teórica, para la cual doy estas charlas. Luego está la parte devocional, en la cual hacemos la liturgia del Sutra del Loto o la liturgia de la tierra pura o una liturgia Zen,
más común a todas las escuelas Zen. La principal que hacemos es la del Sutra del Loto. Ahí ya tiene un contenido ritual, un contenido más esotérico, donde la confianza se puede llegar a transformar en fe, y es otro tipo ya de enfoque. Es para alguien que ve al budismo como una respuesta para su necesidad de fe y su necesidad religiosa, su necesidad espiritual, y no solo una práctica o un aprendizaje de una filosofía desde el punto de vista teórico. Pero igualmente, el que quiera parte teórica tiene las clases, el que quiera parte devocional tiene la práctica de la liturgia que estamos haciendo los domingos, y la parte práctica meditativa también, que eventualmente cada tanto vamos a realizar, pero que hay también en el canal de YouTube, hay varios videos donde hay inducciones o meditaciones inducidas, meditaciones guiadas. Igualmente vamos a hacer cada tanto alguna práctica presencial para los que quieran venir y hacer la práctica aquí. Entonces tenemos esos tres: parte teórica, parte meditativa solamente y parte devocional. Quien se siente llamado así integralmente por el budismo y quiere profundizar más el budismo en todos sus aspectos, hará las tres prácticas. Quien quiere abrazar esto con un mayor compromiso, como monje o monja, hará las tres prácticas y algunas otras cosas. Y quienes solamente buscan una práctica meditativa, desprovista de temas de creencias, de ideas, de conceptos budistas, simplemente quiere abordar la meditación como meditación, también está totalmente abierto para que lo pueda hacer, y en ese sentido lo damos también de esa manera. De esa manera, entonces, podemos satisfacer las búsquedas y necesidades de distinta gente sin obligar a nadie a que tenga que hacer prácticas o hacer cosas que no van. De la parte religiosa, hay gente que le interesa solamente seguir su propia religión o su propia filosofía o su total libertad sin abrazar ninguna filosofía o religión en particular. Entonces tiene abiertas las puertas igualmente para conocer la teoría budista y para hacer la práctica meditativa totalmente desprovista de contenidos teóricos, ¿no? Solo inducción y guía para avanzar en la meditación. Les agradezco mucho que hayan compartido esto, y si tienen alguna pregunta me pueden escribir y lo podemos ver en la próxima reunión. Ahora los dejo libres. Buenas noches, muchas gracias. Namu Buddha Amida.